Buenas noches. Otra semana más con ustedes, informándoles para que gocen de salud y vida. El tema de hoy va a ser un tema altamente gratificante y sobre todo para darnos a conocer a todas las personas gallegas, ya que en Galicia somos unos grandes contaminados del radón, a darnos a conocer cómo nos puede perjudicar este gas. Para informarnos de todo ello gozamos con la presencia a través de vía teléfono con José Miguel Rodríguez, director de la Fundación para la Salud Geoambiental. Buenas noches, José Miguel, y gracias por estar con nosotros informándonos sobre el radón. Hola, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Bueno, sobre todo yo tengo que agradecerte que estés aquí, sobre todo también que seas portador de esa docencia para saber cómo nos puede afectar este gas. Es en sí Galicia una de las regiones más contaminadas que tenemos ¿no? en España, digamos. Sí, bueno, Galicia, el radón se produce fundamentalmente donde existe granito en el subsuelo. Y puesto que Galicia, su geología es principalmente granítica, pues es una zona de alta exposición a radón. Es una de las zonas donde más exposición hay de España. Háblanos un poco, haznos una sinopsis de qué es el radón, José Miguel. El radón es un gas radioactivo que se produce de forma natural por la descomposición del uranio que hay en la corteza terrestre, y que el problema es que cuando se concentra en un espacio cerrado como es una casa, es un riesgo para la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, el radón es la segunda causa de cáncer de pulmón a nivel mundial después del tabaco. ¿Cómo sabemos si vivimos en una casa o en un edificio contaminado por radón? Bueno, en principio existen unos mapas de radón que deben estar a disposición del público y que deben hacer las administraciones públicas. El problema es que en España se ha trabajado muy poco en este tema, a diferencia de en otros países de la Unión Europea, donde el tema está muchísimo más desarrollado. Normalmente se puede consultar un mapa que hay en la página del Consejo de Seguridad Nuclear, o algún otro mapa que ha elaborado también la Universidad de Santiago de Compostela, pero son mapas bastante básicos y que aportan muy poca información. Nosotros en la plataforma Vive Sin Radón estamos desarrollando un mapa con nuevas tecnologías que permitirá hacer las consultas por municipio y de los niveles de radón existentes en cada municipio. Me sorprende una respuesta que me das, que es un mapa que aporta poca información. A poca información y en un sitio donde en realidad hay mucho radón. ¿Cómo es que esa información no se hace pública? Bueno, pues para que te hagas una idea, existen recomendaciones de la Unión Europea desde el año 90, pues avisando a los Estados miembros de que hay que hacer campañas y planes nacionales de radón, y en España pues prácticamente no se ha hecho nada. De hecho, la última directiva que hay de radón es del año 2013 y en España no se aplica todavía y no se va a aplicar seguramente hasta el año 2018. No lo comprendo, pero bueno, a ver si a través de... No lo comprende nadie, me refiero, o sea, siendo varias zonas de España, no grandes zonas, pero sí. Por ejemplo Galicia, toda la Sierra de Guadarrama, Sierra de Gredos, parte de Castilla-León, Asturias, alguna parte de Extremadura, algunas partes en Cataluña, en las Islas Canarias, en Andalucía. Son zonas que se conocen afectadas por radón y que de hecho pues hay mucha gente afectada por cáncer de pulmón por ese motivo y no se ha hecho nada a nivel institucional. Se han hecho estudios, se han hecho algunos cursos, algunas cosas, pero a diferencia de otros países no hay una gran información disponible por parte del Estado para que los particulares puedan saber cómo remediar esa exposición. Por ponerte un ejemplo, en Francia, desde el año 2004 se hacen inspecciones en colegios, en cárceles, en edificios públicos,
y se toman y se indican medidas por parte de la autoridad nuclear de protección para los ciudadanos, igual que en Bélgica, en Irlanda, en el Reino Unido, y se hacen mediciones por parte del Estado, cosa que en España no se ha hecho, ¿no? ¿Dónde está esa medicina preventiva que se nos prodiga por tantos anuncios, ¿no? A veces vale la pena. Podríamos estar aplicando una gran herramienta de prevención en salud, que es que no se construya ninguna casa sin medidas para la protección del radón, y no se está haciendo. ¿Qué síntomas podemos percibir, José Miguel, cuando estamos expuestos al radón? Sabemos que es incoloro, que no tiene un olor propio, que no es como un gas al uso, ¿no? Como puede ser un butano, un gas. Sí. ¿Qué podemos percibir que algo nos esté diciendo que ahí hay radón? No, el problema es que no podemos saber nada cuando estamos expuestos. Simplemente podemos saber si tenemos en casa un monitor de radón, claro, o si hacemos habitualmente medidas, pues cada 5 años, por ejemplo, como se hacen en otros países, hacemos una medida de radón en nuestro hogar. Es la única forma, porque el único síntoma es cuando se produce el cáncer de pulmón, y es después de exposiciones de muchos años. Totalmente. Ten en cuenta que un cáncer de pulmón puede tener una latencia de 10, 15 años, ¿no? Y hay que estar expuesto a niveles altos de radón durante ese tiempo, ¿no? Y no hay síntomas previos, salvo que te vayas haciendo continuamente controles, pero tampoco sería el caso, ¿no? Decías hace un rato que se está construyendo sin hacer antes las mediciones en ese lugar del radón. ¿Qué pasa? ¿Que no hay un protocolo preventivo del radón a nivel nacional o a nivel europeo? Perdona, que no... Que no hay un protocolo establecido para estos temas a nivel nacional o bien a nivel europeo. Sí, vamos, sí, sería muy fácil, me refiero. Simplemente con que en el Código Técnico de Edificación se implementaran las medidas que ya se implementan en otros países para la construcción de casas donde no hay introducción del radón dentro de la casa, simplemente con aplicar eso ya sería una buena medida preventiva. Pero el texto está redactado y está todo hecho, pero no ha habido todavía ningún gobierno que haya firmado el decreto para que eso se incluya en el Código Técnico de la Edificación. Incomprensible, pero ahí lo tenemos. Galicia, has dicho que es una región altamente contaminada de radón, pero tenemos ahí un caldo de cultivo gordo, digamos, por poner algún calificativo, que es Muros. Muros es un gran contaminado, ¿no? Bueno, pues te lo tendría que mirar, Muros, concretamente, en el mapa, ¿no? No te podría decir ahora. No sabes. Bueno, yo informándome e ilustrándome un poco en esto, me lo ponía como la parte de Galicia, si quieres, pues más contaminada. Pero bueno, ya que no tenemos ahí, vámonos a los hechos que tienes y que me interesa hoy que nos los hagas saber. ¿Afecta también el radón a la contaminación de aguas o ríos o pozos? ¿Cómo es esto, José Miguel? Sí, el radón puede afectar al agua de pozos, fundamentalmente de pozos subterráneos, pero no se considera tanto riesgo como el inhalado, por una sencilla razón, porque en cuanto el agua entra en contacto con el aire, pues digamos que pierde la concentración de radón. Y no se considera realmente un riesgo el consumo de agua con niveles de radón, porque no se ha observado epidemiológicamente efectos en la salud. A mí algo que me llama la atención, que una vez preparando este programa, he preguntado a algunos paisanos, he preguntado a personas de la calle y nadie le sonaba el radón como nada. ¿No crees que un país debe culpabilizar a las personas y sobre todo cuando existe un peligro a que podemos estar expuestos? ¿Cómo es que si Galicia es una zona de España tan altamente contaminada, a pruebas me remito, podemos salir a la calle y solo algunos privilegiados tienen este mínimo o amplio saber de lo que puede afectarnos el radón? ¿Cómo es que estamos silenciando algo que en realidad se tenía que saber? Pues la verdad es que es curioso, ¿no? Que siendo algo tan conocido a nivel mundial, que en todos los países hay legislación y se conoce,
es muy curioso, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y esa es una de las razones por la que la Fundación para la Salud Ambiental ha puesto en marcha este proyecto que se llama Vive sin radón, y que en fechas breves para Navidad yo creo que la página web estará terminada, para poder informar a la población, porque nos sorprende enormemente que además, por ejemplo, la Universidad de Santiago de Compostela tiene algunos de los investigadores que más investigaciones han hecho de radón, y que se desconozca tanto a nivel del público. Es incomprensible, ciertas cosas no tienen cabida en la lógica, ¿eh? De verdad que no. El radón... José Miguel, ¿me sigues? ¿José Miguel? ¿Hola? ¿Me sigues? Sí, te oigo. Quería que te perdiera. Mira, se denomina al radón asesino silencioso. ¿Es esto sibelino, triste, preocupante? ¿Cuántos calificativos podemos meter en este renglón de definición, no? Sí, lo que ocurre es que a los que habría que meter en la definición es a los políticos que no legislan. Porque al fin y al cabo el radón, una vez se conoce y se toman las medidas, no tiene ningún efecto, me refiero. En una casa donde no entra el radón no hay ningún riesgo. Totalmente. Y eso es fácil de conseguir y es barato de conseguir. ¿Y qué opina Europa de este tema con relación a este hacer de nuestra querida España? Bueno, pues no opina, simplemente cuando acabe el periodo en el que España no ha cumplido con la directiva, sancionará a España, o España legislará justo en el último momento, que es lo que parece que van a hacer, legislar justo en el año 2018, que es el último año, porque si no le impondrán sanciones. Ya sabéis que nos imponen sanciones en muchos otros temas, como por ejemplo en la producción de energías renovables, pero bueno, da igual, ¿no? Parece que todo eso da un poco igual, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Que es más efectivo pagar una sanción que informar a un pueblo para que viva, o sea, para que no se contamine de ciertos temas de esta índole? Pues parece ser que sí, o parece ser que los políticos están preocupados en otras cosas que no sea la salud de las personas. No me extraña, así nos va. A nosotros nos extraña mucho que, conociéndose como se conoce y siendo además una cosa que incluso la propia Organización Mundial de la Salud desde hace muchísimos años está avisando del peligro y de la lacra social que supone, porque además el cáncer de pulmón tenemos que ser conscientes de que es, primero, uno de los cánceres de mayor incidencia y además uno de los cánceres de mayor mortalidad, sí. Porque hay otros tipos de cáncer que hay unas tasas de incidencia X, pero la gente sobrevive a ese cáncer. Pero en el caso del cáncer de pulmón es muy difícil sobrevivir al mismo, ¿no? Y sí, la tasa de mortalidad, ya te digo, es muy, muy alta. Es uno de los de más alta tasa de mortalidad. De hecho, que muchas personas que no son fumadoras ni han estado en ambientes de tabaquismo y estas cosas, les sorprende el cáncer de pulmón. Entonces, ahí nos desconcierta un poco la población. Esta persona no fumaba y ha tenido un cáncer de pulmón. Entonces, quedamos en esa ignorancia de que no vale la pena hacer ciertas prevenciones, porque cuando te toca, pero no sabemos que tras ese cáncer estaba una mala información de donde estábamos viviendo. Y lo que me preocupa muchísimo, José Miguel, es bueno, hablamos del cáncer de pulmón y del EPOC también, que está metido en estos enfermos. Es una enfermedad que puede estar relacionada, pero vamos, el radón concretamente produce cáncer de pulmón. Bueno. Y luego comentabas el tema del tabaquismo. Si se combina la exposición a radón con el tabaco, el riesgo aumenta 25 veces. El riesgo de contraer cáncer de pulmón aumenta 25 veces, comparado con un no fumador. Con lo cual, seguramente muchos de los fumadores que han sufrido cáncer de pulmón, se les ha diagnosticado y se les ha dicho que es por el tabaco, y puede ser que el radón haya tenido mucha consecuencia directa. O sea que podemos estar compartiendo hogar, un porcentaje muy grande de este caso me refiero a Ferrolterra y a Galicia, sin saber que este hecho, que estamos compartiendo el hogar con radón sin saberlo, ignorando totalmente lo que es el radón.
Lo que me preocupa muchísimo son los colegios, las residencias, los hospitales, que debían tener también un protocolo de seguimiento respecto a esto, ¿no? Pues sí, porque en el resto de países de Europa se está midiendo en los colegios. Por ejemplo, creo que es Bélgica, si no me falla la memoria, que tiene medidos 35.000 colegios. Y en Francia también se hacen mediciones habitualmente en colegios, en edificios públicos y en cualquier otro sitio. Luego hay unos sitios que es fundamental hacerlo, que es en lugares subterráneos como parkings, balnearios, spas, piscinas que estuvieran subterráneas o en lugares semisótanos también, ¿no? Sí. Donde es fundamental hacerlo, porque además ahí la concentración aumenta muchísimo más, ya que el radón pesa más que el aire y se concentra en las zonas bajas. Esto es altamente preocupante, porque estamos hablando de parques. Tú vas a un parque y consideras que eso es un pulmón, ¿no?, que tenemos. Vas a un spa y supones que el spa te va a aportar pues lo que vamos buscando, el beneficio de la salud. Y llegamos a veces a unos lugares contaminados totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. La OMS estima que el 14% de cáncer de pulmón son ocasionados por el radón. Este hecho es altamente preocupante, como venimos diciendo. ¿Qué podemos saber si una persona, claro está, una persona que le detectan un cáncer de pulmón sabe que tiene el cáncer, pero no saben si es por tabaquismo, ¿no? Claro, la diferencia puede ser esa, me refiero. Además, normalmente cuando una persona le diagnostican un cáncer de pulmón, no envían a un servicio a hacer una medición a su casa a ver qué factores ambientales han podido afectar, ¿no? Normalmente los oncólogos diagnostican los cánceres, pero nunca dan una razón. Claro. Es algo que se obvia. Se puede hacer un cálculo, ¿eh? Nosotros calculamos con los datos que proporciona la OMS y como media que unas 1.500, 1.600 personas al año podrían tener cáncer de pulmón en España debido al gas radón. Eso supone que más personas que muertes por accidentes de tráfico. Dios mío. Yo a veces me pregunto por qué esta desidia la información, esta desidia el hacer, porque si tenemos tantas tecnologías, tenemos tantas personas que estudian tanto, pero llegamos a veces a una situación que nos cierra, nos pone una barrera para no avanzar, porque aquí se sabe que el radón es generador de cáncer. ¿Por qué no se evita este grado de contaminación y ponemos pues un stop bastante grande a los enfermos de cáncer de pulmón? No lo concibo, me gustaría que alguien alguna vez me pudiese dar una respuesta. ¿Sabes qué ocurre? Que los enfermos de cáncer de pulmón, debido a la alta mortalidad de este cáncer, prácticamente no hay asociaciones de enfermos que puedan hacer presión a los políticos. Claro. Así como, por ejemplo, en el cáncer de mama, pues la mayoría de mujeres sobreviven al cáncer de mama, incluso pues el cáncer de colon, el cáncer de próstata, y hay asociaciones de afectados que han vivido en sus carnes este problema y están ayudando a otros enfermos. En el tema del cáncer de pulmón no es así. Tenemos también, para muestra, las familias tampoco tienen ganas después de muy pocas familias quieren después pues montar una asociación o hacer guerra, prefieren olvidar y pasar el trago y ya está, ¿no? Entonces esta es una de las causas también. Sí, totalmente. Decía José Miguel que tenemos para muestra un botón, la Asociación de los Perjudicados con Amianto. Sí. Estas personas, pues algunas están vivas, a Dios gracias, y pueden decir lo que y reclamar y enseñarnos un poco, será docencia de lo que se hizo mal y yo qué sé, pero yo no acabo de comprender al ser humano y cada vez menos, porque ¿para qué nos vale la ciencia que avanza, que es una barbaridad, si llegamos y nos topamos con ciertas zancadillas que no nos dejan correr? Pero bueno, claro. José Miguel, ¿se puede aislar o reducir los niveles de radón en los edificios y en los hogares? Perdón, que no te... Si se puede aislar o reducir los niveles de radón en los edificios y en los hogares. Si se puede reducir. Sí, los niveles de radón. Sí, se pueden reducir, hay medidas técnicas para hacerlo, o sea,
No suponen una mayor complejidad técnica las medidas para reducir los niveles de radón. Y se puede hacer, simplemente hace falta voluntad de querer hacerlo. Ya te decía que una de las medidas que podríamos haber aprovechado además en el boom de la burbuja inmobiliaria es el tema de que en el Código Técnico de la Edificación se hubieran construido viviendas ya con las medidas para no tener radón, y no se ha hecho. Pero si ahora ya tienes la casa hecha y tienes radón, se puede solucionar. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué aislantes hay? ¿Qué se puede hacer, José Miguel? Bueno, existen diferentes técnicas contrastadas que se están aplicando en muchos países, en la práctica totalidad de países, bien de ventilación mecánica, bien de presurización de subsuelo, presurización de la casa, diferentes técnicas. Eso sí, hace falta un personal cualificado que conozca cómo se debe hacer, y luego también depende mucho de las características constructivas de cada casa. Nosotros, desde la Fundación para la Salud Ambiental, una de las cosas que vamos a poner en marcha también va a ser un servicio de ayuda a los municipios para que los técnicos municipales puedan adelantarse a lo que en el Código Técnico de la Edificación llegue en el 2018 y puedan ya los ayuntamientos que estén sensibilizados y que quieran proteger a sus ciudadanos y la salud de sus ciudadanos, darles un servicio de asesoría para que se pueda construir ya sin radón en los hogares. Acabas de decir algo, los ayuntamientos que estén sensibilizados, esto, permíteme el calificativo, es aberrante. Aquí no es sensibilización, aquí hay obligación. Es que no tiene por qué haber una sensibilización, tiene que haber algo que elegiste, que esto que tiene que estar amparado y mirado y sopesado, ¿no? Porque tenemos que entrar pero no es así. La realidad demuestra que no se ha hecho nada en todos estos años, me refiero. Por eso digo que tiene que ser un ayuntamiento sensibilizado con el tema, porque si no hay esa sensibilización, el ayuntamiento no tiene ninguna obligación legal de hacer nada. Bueno, es triste, ¿eh? Se trata de que haya voluntad. Si hay voluntad, se puede hacer todo, porque además es muy fácil. Es triste. Y nosotros vamos a disponer de medios para poder ayudar a cualquier municipio a ayudar a sus ciudadanos a no tener este problema en su casa. Pero hace falta que quieran, lógicamente. Esperemos que tengamos algún ayuntamiento sensibilizado y que nos toque de tenerlo. Otra de las cifras es, José Miguel, 2 de cada 10 domicilios gallegos tienen alto riesgo de contaminación de radón. Esas son cifras sangrantes, ¿no? Sí, la verdad es que Galicia es una de las zonas de mayor riesgo. Junto con la Sierra de Guadarrama, que es donde yo vivo y conozco bastantes casos también y el problema que causa radón, pero Galicia es una comunidad autónoma que se conoce desde hace mucho tiempo el riesgo, ¿no? Por la gran cantidad de granito que hay, ¿no? Podemos decir, granito es sinónimo de radón, directamente, ¿no? Sí, se podría decir eso. O sea, donde hay granito hay radón. Otra cosilla, que bueno, ya lo has casi dicho tú desde el principio, pero puede existir, ya que creo que no existe, alguna subvención para el diagnosticar los edificios que estén posiblemente contaminados de radón. ¿Podemos cubrir ese gasto a través de la inquietud de cada persona que quieren que le diagnostiquen su edificio, o su casa, claro está, su vivienda, a través de una subvención? No hay subvenciones y luego el coste de hacer una medición tampoco, creo que no llega a 100 euros, o sea, tampoco es... Sí, tampoco grande. Tampoco es un desembolso muy grande, ¿no? Sí. Y es una medición cada 5 años, que tampoco es... Pero efectivamente no hay ninguna subvención, y a lo mejor otra vía de realizarlo sería que cada ayuntamiento, porque esto al final tiene que partir de abajo hacia arriba, porque cuando se incluya en el Código Técnico de la Edificación, eso no será la solución única al problema. La solución será que los técnicos municipales estén totalmente concienciados del riesgo que supone y que los ayuntamientos quieran reducir el número de casos de cáncer de pulmón en sus ciudadanos y que quieran actuar desde abajo. Y a lo mejor los ayuntamientos sí que pueden asumir el coste de hacer varias campañas de muestreo en sus poblaciones, no todas las casas, pero unas pocas cada año, y ir haciendo muestreos. Y eso es relativamente barato para un ayuntamiento también.
José Miguel, totalmente. Siempre que los países expongan a la población no sé, a pedir, a suplicar salud, mal gestionados vamos, que no hay personas que nos lleven a lo que nos tienen que llevar, porque un país enfermo es un país muerto, ¿no? Digamos, que ya, debemos... Pero la salud esto es... Con el radón pasa, y te diré un dato también, como la mayor parte de las personas que se les diagnostica un cáncer de pulmón y que puede estar relacionado con el radón, tienen una edad superior a 65 años. Quizá tampoco hay interés en que este tipo de personas tengan una vida más longeva, ¿no? Triste. Es mal pensar, pero no, al es final, que... como no encuentras explicaciones lógicas, al final te hace pensar mal, ¿no? Sí, ya, que aquí somos muchos y los quieren hacer de diseño, incluso a lo mejor. Sí, pensemos que países como Japón, el ministro de Sanidad pide a sus ciudadanos que no vivan tantos años. Otra forma de que no vivan tantos años es no decirles que existe el radón, ¿no? Que da igual. Triste. Yo, sinceramente, cada vez... no es que me decepcione, porque me gusta vivir y me gusta llegar hasta que mi vida se apague por sí misma, pero me da muchísima pena, tal como vamos, no sé, haciendo cosas que no tienen explicaciones. Y una de ellas es el tema del radón. Si se le pide a un arquitecto una prueba de radón antes de darles el permiso de obra, esto sería lo más normal, ¿no? Que una vez que los ayuntamientos se concienciaran y una vez el permiso de obra todavía hubiese una clausulilla ahí que nos dijera medición de radón. Esto sería lo más lógico, ¿no? Eso sería bueno, o sea, porque en la actualidad los arquitectos tampoco conocen el tema de radón, la mayoría. Estaría bien que cuando se implante la ley, una de las cosas que exijan sea un certificado de medición de radón de la vivienda nueva, porque si no, tampoco puedes tener la certeza de que se hayan hecho bien las contramedidas del radón. Y me dices que los arquitectos no son conocedores, hombre, alguno habrá que tenga también esa parte inquietante, pero digamos que también la escuela... Ni los oncólogos tampoco, Sí, Te puedo decir que yo he hablado con bastantes oncólogos y no habían oído prácticamente nada del radón, Bueno, es que yo no sé cómo se puede llegar a ciertos estudios en las universidades de medicina, pues en los arquitectos también, que sabe que esto emana, que los ¿cómo llaman? Los bajos de los edificios son donde más, has dicho, por el peso que tienen, donde más emana el radón, que estas cosas tienen que saberlo los arquitectos, ya no por inquietud propia, sino por docencia de señores que están haciendo edificios y que tienen que ser seguros, y la seguridad en la salud es lo máximo, ¿no? Sí, pero el tema es que como no está en el código técnico de la edificación, pues ellos no saben lo que es y no se han puesto manos a la obra. Pero bueno, ciertas cosas no puede hacer, está legislado algo que se desconoce, pero una vez que se conoce, hasta ahora estuvo pues sin hacer nada respecto al tema con la arquitectura, con los arquitectos que construyen, ¿no? Pero una vez que se conoce, tener la prevención, es que yo no acabo de comprender, y después que se esté gastando tanto en los laboratorios, en sitios para estudiar de enfermedades, si no nos amparan las que ya conocemos y las que se generan a través de cualquier tema. En este caso, volvemos a repetir cómo es el radón. Siempre se dice, José Miguel, que ciertas grietas que puede haber en un edificio puede ser manante del radón. ¿Cómo se puede también paliar esto o cómo podemos hacer, en una palabra? Bueno, la verdad es que lo que conocemos en la actualidad es cómo el radón entra en las viviendas y entra, pues, dependiendo de la construcción, por esas pequeñas grietas o las juntas que hay entre tuberías y forjados.
esa es la práctica habitual de cómo están construidas las viviendas. La única forma de evitar esto en casas ya construidas sería hacer una reforma o una obra que evitara precisamente la emisión de este gas dentro de la vivienda, ¿no? Y cada vivienda es un caso concreto, no hay una regla general para todas igual, sino que hace falta hacer un estudio técnico para ver de qué forma a esa vivienda se le va a evitar que entre el radón, ¿no? Una práctica buena, habitual, es ventilar muy, muy, muy bien las viviendas, sobre todo las que están apoyadas directamente en el suelo, asentadas directamente en el suelo, donde no hay un forjado sanitario ventilado, en las casas pues más antiguas, que son prácticamente la mayoría, ¿no? Pero luego existen otras técnicas para extraer ese gas, que serían técnicas de ventilación mecánica, y luego cada caso es un mundo, ¿no? Entonces no se puede generalizar. Y otra cosa, tengo entendido que el radón se comporta incluso con más agresividad o menos agresividad en distintas épocas del año. ¿Cómo puede afectarle el ambiente o la humedad o la lluvia o el viento? ¿Cómo puede afectarle esto al radón? Pues sí, efectivamente. Es conocido que se produce mucho más radón en otoño y en invierno que en primavera y verano. De hecho, las mediciones deben hacerse en invierno, porque si se hacen en verano no serían representativas del nivel real de radón de la casa. Luego, las condiciones atmosféricas lógicamente influyen también. El hecho, por ejemplo, de que haya bajas presiones hace que haya más radón en el ambiente, o el hecho de que llueva porque modifica la permeabilidad del terreno, y aunque en el terreno se produciría menos nivel de radón, en la casa, que está la parte de abajo de la casa estaría seca, pues la mayor parte del radón del terreno alrededor saldría por la casa, porque la casa haría de efecto chimenea, ¿no? en ese terreno, ¿no? Entonces, efectivamente, las condiciones atmosféricas y la climatología influyen en los niveles de radón. No hay un nivel de radón continuo y homogéneo. El radón es un gas que tiene vida propia y cada día hay un nivel. Y hay que tener un conocimiento de un tiempo largo en una casa para saber realmente el nivel de radón. No se puede ir a hacer una medición en un día y ya está. Las mediciones tienen que tener al menos 3 meses, idealmente un año entero. Y luego se deben hacer mediciones cada 5 años aproximadamente, ¿no? Eso es lo que se está haciendo en otros países de la Unión Europea. Bueno, pues esperemos que algún día nos llegue. De hecho, José Miguel, se denomina la muerte que llega del suelo, o sea, es ese temor de lo que emana a través del suelo, ¿no? Sí, bueno, es un término, se le llama de muchas maneras, ¿no? Pero vamos, al final, pues que es un gas inodoro, incoloro, insípido, que no lo podemos detectar y que provoca un grave daño en nuestra salud, y que la única forma es informar, divulgar, y que luego el boca a boca y prevenir, se cuente el tema, y prevenir, ¿no? y la prevención. Que campañas nacionales de información no vamos a tener. Y otra, la forma de construcción y ahorrar energía, José Miguel, ¿ha aumentado el tema del radón? Bueno, sí, la verdad es que la estanqueidad, el hermetismo de las casas, conforme se ha avanzado en ahorrar energéticamente, a evitar que se escape el aire o que entre aire frío de la calle, lo que ha contribuido es aumentar las concentraciones de radón. Luego, la pérdida de los buenos hábitos de ventilación que hacían nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Airear bien la casa por las mañanas. Pues eso también se ha perdido, buen hábito de salud se ha perdido y no se suele hacer, con lo cual eso también contribuye a aumentar el nivel de concentración de radón en el hogar. Y bueno, son cosas que a veces una ventaja como es el ahorro energético tiene el contrapunto malo de que lo que hace es perjudicar en otro aspecto, ¿no? Y que tampoco se ha tenido en cuenta, lógicamente. Si a la vez que se introdujeron las medidas de ahorro energético en el Código Técnico de la Edificación se hubiera implementado también las medidas contra el radón,
pues esto no hubiera afectado, pero en la situación en la que estamos sí que afecta, sí. Bueno, y te voy a preguntar lo que ya has respondido. ¿Galicia cumple las normativas de la protección de radón? No, ahora mismo en España no hay ninguna región que cumpla ninguna directiva europea en cuanto a protección de radón. O sea, ahora mismo España está en un limbo en el que el tema no está suficientemente regulado y bueno, y se está haciendo poco o nada y no se está informando a la población, no se está haciendo campañas de medición, no se está incorporando en el Código Técnico de la Edificación la normativa, no se están haciendo cursos. Todo eso que ha dejado de hacer la Administración es una de las cosas que queremos hacer desde la Fundación para la Salud Ambiental a través de este proyecto Vive sin Radón, que es un proyecto que pretendemos obtener la suficiente financiación privada, lógicamente, de empresas o de organismos que quieran apoyarnos para poder ponerlo en marcha y poder promover todas estas cosas que desde el año 90 no se están haciendo en este país. ¿Alguna vez mandasteis algún informe a la Xunta de Galicia respecto al radón que se genera en nuestra región? No, nosotros no, pero la Universidad de Santiago de Compostela tiene publicados muchísimos informes. De hecho, uno de los investigadores que trabaja en la Universidad de Santiago de Compostela, que es el doctor Alberto Ruano, ha hecho muchos estudios epidemiológicos en Galicia sobre el tema del radón, y la Xunta lo sabe. Es un tema conocido, me refiero. No es que los políticos no los conozcan, se conoce. De hecho, por ejemplo, en el Parlamento español, hace unos años, un partido político presentó un proyecto no de ley para regular el tema del radón, y no se hizo nada, se quedó ahí. Y luego la propuesta de incluir en el Código Técnico de la Edificación ha pasado por dos gobiernos anteriores de dos diferentes partidos políticos, que ahora no viene al caso nombrarlos, y ninguno de los dos gobiernos lo ha querido echar para adelante. Es algo tan extraño y tan curioso que llama la atención. Sí, de verdad que sí. Y no sabemos por qué. Yo tampoco. Mira una cosilla, José Miguel Es una Rodríguez. de las causas por las que nos hemos puesto nosotros en marcha, porque nos parece de juzgado de guardia que 1.500 personas se mueran por cáncer de pulmón y no se esté haciendo nada, y no se sepa nada, y nadie hable de ese tema, ¿no? Pero nos gasto, parece muy grave el tema. Muerte, gasto e incertidumbre, porque esto no se para aquí. O sea, que no es la cosa, van a ser estos 1.500 y no hay más. Es que esto va a seguir avanzando. José Miguel... Tiene un coste sanitario grandísimo para todos. Totalmente. Que lo pagamos todos. Totalmente. Y aparte, ese coste sanitario lo pagamos todos y no sabemos quién gana con eso, quién gana con que las personas estén muriendo por un cáncer de pulmón. Alguien estará ganando, lógicamente. Sí, de verdad que si no tiene explicación esto, de verdad. Y como la codicia es el pan de cada día, pues ahí alguien se verá gratificado por tener alguna persona en estas condiciones. José Miguel Rodríguez, director de la Fundación para la Salud Geoambiental. Estáis en Madrid. Si alguna persona quiere contactar con vosotros, dais su número de teléfono, entran ya directamente, me preguntan a mí, ¿cómo es esto? Sí, cualquier persona que quiera contactar con nosotros, a través de nuestra página saludgeoambiental.org, a través de la página que vamos a lanzar ahora en Navidades, que es vivesinradon.org, o pueden llamarnos directamente a través de vosotros, o pueden llamarnos directamente al teléfono de Madrid 91 001 45 26. Nosotros estaremos encantados de atender a cualquier persona que tenga dudas o alguna consulta sobre este tema o sobre otros temas que también tratamos desde la Fundación para la Salud Ambiental. ¿Qué otros temas tratáis, José Miguel? Bueno, todo lo referente a salud mental. Es decir, a los factores ambientales que pueden provocar enfermedad. El caso del radón es un caso concreto y muy específico, pero tratamos también todo tipo de radiaciones electromagnéticas, tóxicos ambientales, calidad del aire, bueno, otros factores ambientales que también se conoce que afectan a la salud.
Pues José Miguel, mi gran admiración por la labor que estáis haciendo, a la par del agradecimiento, y bueno, esperemos que a través de lo que nos habéis hoy hecho saber, tengamos alguna solución y sobre todo el poder de la protección. Protegernos como podamos y sobre todo, te voy a hacer también otra pregunta que me hacía una señora cuando supe que te iba a entrevistar. Me preguntaba que en un sitio donde el suelo está contaminado, si están tomando los niños, se suelen echar y dormir en el campo con una manta que se suele hacer. ¿Eso les puede perjudicar estar directamente en el campo y encima de alguna roca de estas que emane el radón? No. No. No, el radón al aire libre no supone nada. Un riesgo. Supone un riesgo cuando estás en un espacio cerrado, ¿no? Sí. Pero estar al aire libre en cualquier sitio, pasear por el monte, el nivel de radón es muy bajo y no supone ningún riesgo. Pues José Miguel, mi agradecimiento, te lo vuelvo a decir otra vez, por activo y por pasivo, y que bueno, que algún día más espero que te tenga que volver a llamar y que también nos atiendas como lo has hecho esta vez. Mil gracias, José Miguel. Y a seguir Muchas gracias a vosotros. Y a seguir con la labor de dar docencia y que cada cual después, con lo que podamos, buscamos esa parte y esa burbuja de salud que tan difícil nos están poniendo. Buenas noches. Hasta luego. Hasta hoy, gracias. Bueno, y llegamos al punto final. Y bueno, y diciendo que este programa es un tanto distinto, que quizá muchos de ustedes lleguen a conocer lo que es el radón a través de Salud y Vida, y que bueno, espero que la próxima vez que entreviste a esta asociación, a José Miguel, desde Madrid, que lo teníamos hoy a través vía teléfono, que bueno, que nos diga que estamos ya un poco más protegidos, que se reconoce esto, que se van a poner todos los medios para que vivamos un poco mejor y exentos del radón. Nada más, saben que este programa se repite el domingo a las 18:30 y el próximo martes, Dios mediante, cuento con todos ustedes. Buenas noches.